Buenas tardes, bueno, hola, bienvenidos. Entonces, vamos a ver, veíamos ayer los, los casos de combinaciones y permutaciones con repetición o sin repetición, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los conceptos de una combinación con repetición sería un problema donde puede haber más de una vez un elemento. Sí, la fórmula sería esta, m más n menos 1 sobre n al factorial menos m menos 1, donde n es el total de elementos y m son los que se toman para hacer la combinación. O sea, de 5 elementos agarro 3, de 15 elementos agarro 10, de 4 elementos agarro 2, donde 4 elementos son n y m son 2. ¿Sí? Entonces, por ponerles un caso, en una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir? No entran todos los elementos, solamente 4. Es decir, 5 es igual a n, 4 es igual a m, es decir, de las 5 nada más agarro 4. No importa el orden, da igual que elija 2 botellas de anís y 2 botellas de ron y 2 botellas de ron. Aquí en este ejemplo, lo que implica el concepto de repetición es de que pueden existir, por ejemplo, 2 botellas de ron, 2 botellas de anís, 2 botellas de brandy, 2 botellas de tequila, cazadores del añejo, etcétera, ¿sí? Es decir, yo puedo tener elementos que se repiten. Es como, por ejemplo, imaginemos que yo dijera, voy a tener, imagínense que yo checara a la gente que participa. Una pregunta, ¿alguien puede tener más de una participación en un día? Sí. Y en esa participación igual me puede dar lo mismo, o sea, si participó al principio, participó al final. O sea, bueno, yo no tomo mucho en cuenta las participaciones porque pues yo asumo que la materia es de todos y tienen que participar. Segundo, también lo considero que es importante. Bueno, obviamente, ustedes podrán ver que parte de ¿cómo se llama? De la escuela, parte de lo que tienen que aprender es a saberse llevar con las personas. Por ejemplo, mis primeros trabajos fueron con ex maestros, o sea, maestros con los que de alguna manera llegué a conocer. Entonces, para entrar al tecnológico, la primera vez, en el 94, fue un maestro que conocí. Luego, cuando me fui a Cuernavaca, también fue otro maestro que había sido mi asesor de tesis. Y cuando entré a la universidad también fue un maestro que me recomendó y la UVM también. Entonces, tienen que ver, también es útil la participación en ese sentido, ¿no? Porque conoces gente. Ahora, permutaciones con repetición, ¿a qué se refiere? Las permutaciones con repetición, la fórmula es así, n por a factorial, b factorial, n factorial, donde es cada uno de los elementos que se van a repetir. Entonces, por ejemplo, te dices, ¿cuántas palabras diferentes se pueden generar con banana? ¿Qué letras se repiten aquí? Se repite la A y se repite la N. Entonces, si lo metemos ahí a la fórmula, decimos que la primera letra se repite una vez, la segunda 3 veces y la tercera 2 veces. Por lo tanto, el conjunto posible de letras, de permutaciones que se pueden hacer con este conjunto serían 60. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos tener una urna donde tenemos bolas del mismo tamaño y peso, pero de esas 3 son rojas y 2 son azules. Entonces, sacamos la fórmula, el total de bolas son 5, sería 5 factorial. Abajo sería 3 factorial por 2 factorial.
Entonces, en total te dice que puede haber 10 maneras diferentes de generar todas tus permutaciones. De nuevo, esto es interesante porque a la hora de que tú checas todas las posibilidades, ¿sí? O sea, no sé si les ha tocado alguna vez que te mandan, imagínense que yo le digo pongamos un caso. Yo le digo a Pedro Antonio, le digo, ¿sabes qué? Te voy a ver en la Alameda. Una pregunta, ¿creen que nos podamos perder o no? Si le digo simplemente te voy a ver en la Alameda. Sí, porque no está especificando un punto exacto. O sea, Okay. puede ser en un poste, puede ser en una parada o enfrente del jardín. No está especificando. Puede ser enfrente de la biblioteca municipal, puede ser el lado Uh-huh. de José, puede ser del lado del IVA, puede ser del lado de Camino para el Carmen, etcétera. O sea, el número de combinaciones e incluso el de permutaciones puede ser muy grande, ¿no? Porque te puedo decir, por por el Museo del Ferrocarril, pero puede ser una permutación, ¿por qué? ¿Puede importar el orden? Si le digo que por el Museo del Ferrocarril. Sí, porque alrededor está muy, o sea, hay un gran terreno donde podría estar. Sí, podría ser enfrente o sea, en la acera del museo, podría ser en el camellón que está en medio, o podría ser del lado de la Alameda. Entonces sí importa el orden, ¿vale? Entonces, al aumentar las posibilidades, al aumentar las diferentes versiones, pues aumenta también, disminuye la posibilidad, porque eso significa que tengo que buscar en más lados, ¿sale? Ok, entonces es importante saber a cuánto nos referimos. Vamos a ver algunos problemas sencillos. Por ejemplo, tenemos dice, tenemos que estudiar la dureza de un metal. Se consideran 3 tipos diferentes de aleaciones, 4 diferentes temperaturas y 2 diferentes tipos de enfriamiento. Entonces, aquí tendrían que multiplicarse 3 por 4, que serían 12, por 2 serían 24. Serían las 24 posibles configuraciones que puede haber, ¿sí? Les pondré un caso, por ejemplo, cuando les decía, cuando mi hermano que es diseñador hacía las cosas a mano, o sea, tenía que dibujar las letras y todo eso, se podía tardar, no sé, 3 horas o 4 horas en hacer un póster. Ahorita se puede llegar a tardar hasta 8 horas en hacer un póster. ¿Por qué creen que se tarda más ahora que tiene una computadora, freehand y todo ese tipo de cosas? ¿Por qué se tarda más? ¿Por los detalles? Por todas las combinaciones que tiene. Él una vez, o sea, hagan de cuenta que hace muchos años la gente de sistemas que agarraba paquetería, hacíamos invitaciones, hacíamos tipo diseñador gráfico, ¿no? Pero pues realmente nada más agarramos la computadora y tomábamos el tipo de letra, colores, una imagen y ya. Entonces yo me puse a hacer una oración para mi niño, que era su bautizo, y me tardé, no sé, una hora y media. Digo, yo no soy muy bueno para... El bueno es mi hermano. Llegó mi hermano, que es diseñador, y se aventó como unas 3 horas, pero le quedó muy bonita, muy, muy bonita. Entonces, él se tarda mucho más porque tiene más combinaciones, o sea, tiene más imaginación. Entonces, obviamente aumentas, o sea, aumentas lo que puedes hacer, pero obviamente te tardas más, ¿sí? Porque hay más configuraciones. ¿Configuraciones a qué me refiero? Por ejemplo, puedo hacer aleación 1, cobre con estaño, diferentes temperaturas, 200 grados, método de enfriamiento por agua, configuración número 1, configuración número 2,
La misma cobre con estaño, en lugar de temperatura de 100 grados, 300 grados, y el método de enfriamiento, agua. Y es otra configuración. Se supone que algún día, decía un profesor mío, algún día va a llegarse el caso que la fabricación flexible va a permitir que cuando tú compres un carro, te vas a comunicar directamente con la máquina, con la fábrica, y le vas a poder decir, quiero mi auto con tales, sí se puede actualmente, pero es muy caro, sí se puede, pero le vas a poder decir, quiero mi automóvil de tal color, el cofre, de tal colores las, este, las puertas, con rines de tal tipo, con vidrios de tal tipo, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que vas a tener un montón de opciones, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿saben cuál es? ¿Se han fijado en los avatars? Cuando ustedes diseñan su imagen. Una pregunta, ¿tienen muchas combinaciones o no? Sí, ¿Cómo cuántas combinaciones tendrán? Sería interesante, ¿no? Que hicieran el cálculo, que dijeran... Bueno, yo nunca me quise hacer esa parte de Facebook, ¿no? Donde sales ahí saludando y con tu cara de top bobo y demás, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta. Pero pero si se fijan, se supone que dicen que no son muchas las combinaciones, ¿no? Que son muchas más las combinaciones, por ejemplo, bueno, yo a veces he visto a mi hijo cuando entra al Xbox y cuando puedes cambiar tu avatar, que le puedes poner diferentes tipos de cara, de ojos, cada una de ellas son combinaciones. Entonces, tendrías que multiplicar cada uno de los menús para saber cuánto es el total de todas las que pueden existir. ¿Sale? ¿Alguno de ustedes entró alguna vez a Second Life? Creo que se llamaba así el sitio. ¿Nunca entraron? sí. Y sí te permite hacer muchas configuraciones en cuanto a tu avatar. Y sí tiene varias cosillas. ¿Sí? O sea, sí te permite mucha flexibilidad. Ahí la pregunta, ¿tú crees que la probabilidad de que haya dos personas iguales es muy baja? No, no, sí, está medio. O sea, igual en ropa o así, pero luego con los gestos y todo eso sí cambian. Ok, pero dos iguales es muy poco probable. Sí. Ok. La idea es eso, o sea, ¿cuál es la idea que tenemos ahora con las personas? Si tú veías una persona en 1940 o 1950, todos así aspiraban a tener, o sea, la elegancia era vestir un traje en la calle, las mujeres usar medias, un traje formal, un peinado elaborado, y todas muy parecidas, casi iguales. Sí, o sea, ahora la pregunta, ¿ustedes creen que seguimos siendo igual 60 años después? ¿O 70 años después? ¿Todos se quieren ver igual? No, Ya hay más combinaciones, ¿verdad? sí. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen dos personas con la misma ropa? O sea, la misma blusa, playera, el mismo pantalón. Muy baja. Es muy, muy, muy baja. Exacto, porque hay muchas combinaciones que puedes hacer. Muchas sí combinaciones. Ok, regresamos. Otro ejemplo. Una placa de automóvil consiste de 3 letras, seguidas de 4 dígitos. Considerando que el estado de San Luis Potosí debe comenzar con la letra O B, ¿cuántas placas diferentes pueden emitirse? ¿Sí? Entonces, a ver, V solamente sería uno, o sea, sería, si la primera letra debe comenzar con B, significa que solamente hay dos letras que serían importantes, entonces sería 26 por 26, ¿no? ¿Por qué sería 26 por 26? 26 más bien, 26 formas diferentes por 26, que sería la segunda letra. El primero le pongo 1 ¿por qué es por 1? Porque
nada más tomamos en cuenta una sola letra, ¿no? Ya ven que las placas aquí tienen que empezar todas con la misma letra. Luego te dice que son 4 dígitos. 4 dígitos implicaría que debería de ser 10 por 10 por 10. ¿Por qué sería? No sería por otros 10. ¿Por qué sería por 10, por 10, por 10, por 10? Porque hay 10 dígitos del 0 al 9. Ajá. O sea, significa que hay 10 dígitos, ¿no? Por eso se llaman dígitos. Entonces, en teoría, toda esta cosa te debería de dar algo así, te debería dar un numerote grandote, ¿no? Esos 4 ceros, pues son de estos 4, ¿no? Sí. Bueno, algo me faltó, pero bueno. Muchas veces, a ver, por ejemplo, un área donde ustedes van a usar permutaciones y combinaciones es la seguridad informática. Muchas veces para ocultar información, lo que es la criptografía, que es el arte de ocultar, lo que se hace es, se cambian las combinaciones de un mensaje, las letras cambian el orden y cambia el tipo de letra, ¿sí? Digo, para los que les gusta mucho todo eso de seguridad, durante la Segunda Guerra Mundial se supone que el código Enigma de los alemanes se basaba en eso. Se basaba en un cableado que permitía hacer permutaciones de las letras. Entonces, el mensaje original no salía igual, salía con las letras cambiadas, de tal manera que otra máquina Enigma del otro lado interpretaba esos datos y regresaba a la combinación original. Es decir, de todas las posibilidades, te presentaba una que en teoría no se puede representar. Claro que también las mismas teorías matemáticas ayudaron a interpretar esa máquina Enigma. No sé si algunos de ustedes han visto la película Enigma o Código Enigma, que es uno de los fundadores. Se supone que Alan Turing es uno de los padres de la ciencia de la computación. Entonces, también, por ejemplo, precisamente gracias al avance en ese tipo de combinaciones y permutaciones, se dieron cuenta que hay ciertas letras que se repiten muchísimo. O sea, gracias a la estadística, por ejemplo, en el inglés creo que la letra E es una de las que más se repiten. Entonces, con eso ya pueden empezar a averiguar que en los mensajes la letra, el símbolo que más se repita sería una E, y entonces a partir de eso empiezan a averiguar cómo se llama, cómo sería el mensaje original. Otro ejemplo sería el de un grupo de 35 personas se selecciona un comité formado por un presidente, un secretario y un tesorero, y un vocal. Calcula el número de maneras que se puede formar ese comité. Mi pregunta es, ¿por qué este problema es un problema de permutaciones? ¿Por qué es un problema de permutaciones, compañeros? ¿Lo podría repetir, perdón? Sí, miren, el problema, no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ah, bueno, lo bueno es que está en el video, digo, para cualquier cosa, el video está la evidencia. Pero bueno, ok. Te dice el problema. Tienes 35 personas y se va a seleccionar un comité formado por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Calcule el número de maneras en que se puede formar este comité. Aquí, 35, ¿qué sería? ¿Sería N o sería R?
N. Es el número total de personas. ¿Y cuánto sería el valor de R? ¿Cuánto es el valor de R? ¿De cuántos grupos? O sea, nuestro grupo total son 35 personas. Pero nuestros comités, ¿de cuántas personas son? De 4. De 4. Entonces, R es igual a 4. ¿Sí? Ahora una pregunta. ¿Por qué estas son permutaciones? ¿Por qué son permutaciones, compañeros? ¿Por qué son por qué son permutaciones? A ver, compañeros, ¿por qué son permutaciones este problema? Ya, pues. Porque puede que el presidente, pero pues también puede ser que le toque ser el secretario o el tesorero. O sea, aunque sean las mismas personas, el cargo pues puede variar. Porque importa el orden, ¿no? Como dices ahorita, por ejemplo, Isaí puede ser presidente en un comité, pero en el otro comité puede volver a ser Isaí, pero ahí ya no sería el presidente, sino podría ser el tesorero. O igual podría ser el presidente en varias permutaciones, pero con diferente secretario y con diferente vocal. ¿Sí? Entonces significa que el orden sí importa en este caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso serían los 35, luego los 34, los 33 y los 32. Y esto es por la siguiente razón. La primera vez que escogemos a una persona, ¿cuántas personas tenemos en el comité? O sea, ¿cuántas personas disponibles tenemos para escoger? 35. ¿No? Luego, ya que escogimos una, ¿cuántos nos quedan? 34 porque se descarta una, ¿no? Sí, porque ya escogiste uno. ¿Y el siguiente cómo te quedaría? 33. Y luego 32. Sí, se va reduciendo la posibilidad. Exacto. A ver, una pregunta. ¿Nunca les tocó de niños? Digo, ustedes creo que todavía fueron de los que sí salieron a la calle a jugar. O que salieran en el recreo. ¿Nunca les tocó que hacían los equipos y que empezaban a escoger y al final pues obviamente se va reduciendo la posibilidad? ¿Están de acuerdo? Porque te van quedando menos. O sea, la primera vez tienes a todos para poder seleccionar, nada más menos los dos capitanes. ¿Qué pasa después de que van escogiendo? Se reduce Se el número. reduce la posibilidad, ¿no? ¿Y se te hace más difícil escoger o no? ¿Cuáles son los más difíciles de escoger? ¿Los últimos? Sí, los últimos. Porque son los que, bueno, tengo entendido que si vas a jugar vas agarrando a las personas que son más hábiles en el juego. Exacto, y entonces al Y al final, último se quedan los que no son tan hábiles. Entonces es más difícil escoger entre cuál es más hábil de entre ellos. y si se fijan es la misma política en los equipos, ¿o no? Sí, Cuando forman los equipos, bueno, depende, muchas veces cuando escoges equipos es por cuestiones personales, ¿no? No, pues mi novio, no, pues mi amigo, no, pues el que me gusta, ok, muchas veces, ¿qué sería lo correcto? Como dicen ahí, por habilidades, ¿no? Escogerían los más buenos.
hace muchos años, un curso y iba un amigo mío y bueno, ahí nos hicimos amigos de otro ingeniero que también acaba de egresar de la carrera de sistemas. Pero en el curso iba gente de todos tipos, ¿eh? Iban contadores, iba una licenciada en administración, etcétera. Entonces nosotros, nada tontos, nos juntamos los tres ingenieros y hicimos el proyecto y lo terminamos. El instructor se molestó con nosotros porque dijo, no, ustedes los únicos ingenieros si se juntan, no se vale. Entonces nos hizo hacerle un proyecto súper bueno porque dijo, como son los mejores, pues tienen que hacerlo muy bueno. Empezamos el jueves en la tarde, terminamos a las 11 de la noche, ya de plano porque ya no se le ocurría qué otra cosa encargarnos. Todos los demás compañeros se quedaban hasta el día siguiente, se quedaban toda la noche. Entonces, a la hora que escoges, obviamente ves todas las combinaciones y dices, ¿contra quiénes no quiero? Pues con fulano y sutano. Ok, entonces, ¿y contra cuáles sí? Ok, entonces para ese tipo de cosas sirve. Las combinaciones, cuando el orden no es muy importante, cuando me interesa saber, por ejemplo, digo, a ver, les pondré un ejemplo de combinaciones que puede ser interesante. Imaginemos que nos, no sé si les ha tocado alguna vez que, ya sobre todo en la licenciatura, que algunos llegan a tener carro. Entonces se van a ir a, no me acuerdo cómo se llama el antro que quedaba ahí cerca del TEC. Bueno, había uno donde había cervezas, ¿no? Camino a la Naya. No recuerdo cómo se llama. ¿La Bueno, biblioteca? la biblioteca. Ok, ese. Qué bien saben. Bueno, el chiste es de que imagínense que se van a ir en carro. Entonces son 15 personas y son 3 automóviles. La pregunta, ¿por qué este problema es por combinaciones? Porque Porque no importa el orden, no simplemente que importa cómo quepan se en los vayan, carros. exacto, con que quepan. ¿Importa que te vayas adelante o te vayas atrás mientras quepas? No, no importa, ¿o sí? A ver, compañeros, ¿importa o no importa? No, pues el chiste No, es, El chiste es que quepa, ¿no? sí, Igual, ¿quién se va en medio? ¿Quién se va pegado a la ventana para ir pajareando? Cosas por el estilo. Da lo mismo, ¿no? sí. Da lo mismo. A ver, un caso muy curioso. Cuando, por ejemplo, cuando vas a México, bueno, viajas aquí en la ciudad, vas la central de autobuses, tú escoges tu asiento, ¿no? O sea, dices, quiero ventanilla y quiero en tal lado. El orden importa. Pero me tocó conocer, por ejemplo, en Cuernavaca, que cuando tú ibas en el autobús hace muchos años, ya después ya no, pero hace muchos años, te iban dando el boleto como llegaba, o sea, llegabas y el que te tocara, órale, porque los camiones salían cada 5 o 10 minutos de Cuernavaca a Ciudad de México, salían bien seguido. Entonces, pues llegaba lo mismo, porque ibas a estar una hora o 40 minutos y ya, lo que importaba es que el camión saliera lo más rápido posible. Entonces, el orden no importaba, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dicen que el grupo formado por estos 4 es el mismo que el grupo formado por estos 4. ¿Están de acuerdo? Entonces podemos decir que esto es la misma combinación, porque no importa el orden. Entonces, las computadoras, a ver, imaginemos el problema anterior, pero con otra configuración. De un grupo de 35 personas, se seleccionará un grupo de 5 personas como sus representantes. Calcular el número de formas que se puede formar. ¿Por qué cambia con respecto al anterior? porque aquí nada más es como de agruparlas. Exacto, porque nada más son los 5 representantes y ya, ¿no? Aquí no va a haber un tesorero, un presidente, son simplemente 5 y ya. ¿Estamos?
Entonces es una combinación de cuántas maneras posible se puede hacer la... Entonces si se fijan, aquí son 32.000, ¿qué es? 324.632. Una pregunta, ¿son menos formas que las permutaciones o son más? Son menos. Son menos, ¿no? Sí, porque aquí no importa el orden. El orden no altera el producto, ¿no? Es como que dijeras, pues quiero recordar a todas mis exnovias antes de casarme. Pues no importa en qué orden la recuerdes, mientras la recuerdes da igual. Todas las posibles combinaciones es la misma. Si fuera por permutaciones, dirías, pues por ejemplo, en si quieres saber de cuántas maneras posibles puedes llevar tu carrera, ahí sí sería una combinación, una permutación, porque el orden puede importar. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que lleves, por ejemplo, matemáticas discretas y luego lleves más adelante. Bueno, creo que ustedes no llevan teoría de la computación, pero bueno, por ejemplo, inteligencia artificial. O sea, primero deberían de llevar matemáticas discretas y luego inteligencia artificial, no al revés. Entonces, bueno. Una placa de automóviles tiene 3 letras seguidas de 4 números, lo que habíamos mencionado. ¿Cuántas placas diferentes pueden emitirse? Lo que hablábamos de todas las veces, ¿no? ¿Sí? Sería 26, 26, 26 por 10, por 10, por 10. Aunque en este caso, según yo, el primero debería de ser un 1, no un 26. ¿Por qué razón ustedes dirían que en esta, o sea, lo que van a obtener, el primer valor tendría que ser un 1 por un 26 por otro 26 y todo lo demás? ¿Por qué razón? A ver, el primer elemento que ¿se toman las 26 letras o nada más se toma una? Porque dice el problema, es el mismo problema de San Luis Potosí, ¿no? La letra R. Si nada más la primera, nada más puedes tomar una, entonces deberías de tomarlo unas, si son combinaciones, sí. Si son combinaciones, debería de decirse que más bien es una permutación porque importa el orden. Entonces sería el primero, nada más toma una sola letra, entonces no tendríamos por qué tomar las 26, sino nada más una. Pues están de acuerdo conmigo. Ah, bueno, en este caso a ti te dice que... Ah, bueno, es que son dos problemas. En el primer problema te dice que cuántas placas se pueden emitir. Sí, serían las 26 por las 26 por las 26 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Queda claro por qué son 26 en cada una de estas? Que son dos problemas. En el primero te dice cuántas placas pueden ser. ¿Está claro por qué son 26 o no? Sí, Sí, claro. Está claro porque porque son 26 letras, son las primeras 3 letras y después son números. Ahora, en el siguiente problema, se fijan que en lugar de poner 26 nada más se pone la letra R, ¿verdad? Que en realidad sería multiplicar 1 por 26 y todo lo demás. ¿Por qué en este caso no usamos las 26 letras? porque solo puede ser R, solo hay una probabilidad. Exacto. A ver, una pregunta. No sé si, y esperamos que ustedes no sean de este tipo, digo, cada quien, aclarando que yo respeto las tradiciones de cada quien y la manera de pensar de cada quien. Pero a ver, no sé si les ha tocado familias donde todos los hijos varones o todas las hijas se llaman igual que el papá o que la mamá. En que dices, vamos, ¿cómo le ponemos al niño? Ah, pues se tiene que llamar, por ejemplo, en mi caso, yo soy José tercero, no, José cuarto. Nada más que a mi hijo ya no le pusimos José. O sea, mi bisabuelo se llamaba José, mi abuelo se llamaba José, mi papá se llamaba José y yo me llamo José. ¿Sale? Entonces, ¿qué eso significa? Que están reduciendo el número de combinaciones. ¿Están de acuerdo? O sea, el número posible de nombres ya no puede ser todos, pueden ser José, pero con algo, ¿no? José, Antonio, José, Luis, José, Armando, José, esto, José, lo otro. Entonces ya las combinaciones ya no son las mismas.
¿De cuántas maneras pueden colocarse 7 libros en una estantería? Colocación es permitida. ¿Qué colocación es permitida? ¿Qué significaría? ¿Qué es una combinación sin repetición? Es una combinación, exacto. Es una combinación porque te dice que no importa el orden. ¿Estamos de acuerdo? A ver, una pregunta. Cuando ustedes van a un salón y se sientan y demás, a diferencia de cuando estaban en la primaria y la secundaria o el kinder, la pregunta es el orden en que el, la, el orden en que se pueden sentar, ¿es una permutación o es una combinación? No importa dónde se sienten o sí. A ver, compañeros, díganme, ¿importa dónde se sienten o no importa? Sí, ¿no? Sí, sí importa. ¿Importa? O sea, si no estoy con mis Mm. cuates, frente de la muchacha guapa y todo ese rollo, no estoy a gusto. O sea, sí importa el arreglo que se haga. Como dicen siempre, los que se sientan adelante son los matados y todo ese rollo. ¿Todavía siguen con eso? Digo, yo me sentaba hasta atrás, ¿no? Pero, bueno, depende. En la secundaria me sentaba adelante. En la secundaria en medio, en la prepa adelante y en la... O sea, y realmente pues me dio siempre lo mismo. En el segundo inciso, 3 libros tienen que estar juntos. Ahí, ¿qué vamos a ver? ¿Permutaciones o combinaciones? Permutación, Exacto. ¿Por qué permutación? porque se está agrupando en una forma en específica. Exacto, no cualquier orden. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si yo quiero ver todos los invitados a una fiesta, tienen que ser permutaciones, porque el orden importa. Y lo mismo, 2 libros particulares deben de estar en los extremos. Serían permutaciones o combinaciones. Permutación. También, porque te dice un orden, ¿están de acuerdo? En el primer caso, los libros pueden estar donde sea. Sí. A ver, no dice en el primero. En el primero te dice que los libros donde sea, no importa. Y el resultado son 5040. Son combinaciones. En el segundo no. En el segundo hay que acomodar los de esos, pero de alguna manera también eso te restringe. Entonces el número de soluciones es menor. Hay una cosa que es importante en las probabilidades, que hay ciertas cosas que restringen y que eso te puede dar valores medio raros. Pongamos un caso, y ahorita que estamos con esos cuentos del famoso sorteo del avión, que no fue el avión y todos esos cuentos. Si tú lo vendiste todos los boletos y muchos boletos no se te vendieron y te quedaste con ellos, la probabilidad de que tú saques los premios es más alta. ¿Están de acuerdo? Entonces eso significa que las probabilidades son menores de que los demás se saquen un premio. ¿Están de acuerdo en eso? Si alguien compra muchos boletos, pues obviamente ese alguien tiene, o se queda con muchos boletos, ese es el que va a ganar. ¿Han oído el concepto de banca en los casinos? No, El concepto de banca es todos los números que nadie apuesta quedan del lado de la banca, o sea, del casino. Eso quiere decir que si muy poca gente apuesta, todos los demás valores posibles quedan a favor de la banca. Entonces la banca, es decir, el casino, tiene mayores probabilidades de ganar. Ok, aquí en este caso se reduce porque obviamente hay un valor de 3 factorial de todos los posibles para esos casos. Ahora, aquí también hay 2 valores que siempre tienen que dar, por lo tanto, a ver, aquí es importante.
Aquí el detalle está de que te dice que son 3 factorial, porque son esos 3 libros que se pueden acomodar de 3 formas, 2 formas, de una forma, pero son los mismos 3 libros, no hay más maneras. En el caso es de que tenemos el libro 1 y 2 que por fuerza tienen que estar en los extremos. Si nosotros tenemos el 5 factorial, que son todos los libros del medio, de cuántas maneras pueden ser, serían 120 por 2. ¿Por qué sería 120 por 2? Porque los libros 2 y 1 pueden ser el 1 a la izquierda y el 2 a la derecha, y entonces serían 2 posibilidades multiplicadas por todas las que quedan en medio. Entonces, por eso el resultado te da 120. Muchas veces, a la hora de que hacen un ejercicio de probabilidad, tienen que tomar esas consideraciones. De que, por ejemplo, un caso que sucedía en el tecnológico, había un profesor que ya se jubiló, creo que duró 40 años, 45 años, y él decía, mis clases tienen que ser en el mismo salón. A mí no me digan que me voy al C4 o me voy al M3, nada. Mi salón es tal, el C3, por ejemplo. Sí existe, ¿verdad? Sí, solo sé. Entonces, eso disminuye las posibilidades a la hora de ver todas las posibles permutaciones. Sí, más que todo, no son permutaciones, son combinaciones. Sí, porque no puede, existe un C3, pero no existe un 3C, ¿verdad? O sea, el orden, o sea, C3 es único, no importa cómo se maneje. Entonces, había ese detalle con ese profesor que decía, por fuerza tengo que tener el mismo, o sea, como las letras de las placas, ¿no? Las letras de las placas no son aleatorias, tienen un cierto patrón. Bueno, por lo menos la primera letra tiene un patrón. Eso implica que sean menos combinaciones. Entonces, es importante porque ese tipo de problemas, pues, tenemos siempre que tomar las consideraciones de acuerdo a las restricciones propias del problema. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, profe. Ah, es que ya empiezo a cansarme. Perdón. Ok, entonces